Estaré algunos minutos compartiendo con todos ustedes información relacionada con la administración de proyectos. Lo primero es saber qué es un proyecto. Un proyecto no es otra cosa más que un conjunto de actividades. Estas actividades que tenemos que realizar principalmente en un tiempo determinado y dentro de ciertos límites de un presupuesto. Podríamos mencionar que estas actividades normalmente ya las llevamos a cabo, las llevamos de manera muy frecuente, trabajamos con proyectos. Hablemos, por ejemplo, de proyectos particulares para irnos involucrando un poquito en todos estos conceptos. Dice que un proyecto es un conjunto de actividades que hay que desarrollar. Entonces, podríamos decir que un proyecto es, por ejemplo, el evento de una boda. Se deben identificar todas las actividades que se van a realizar para organizar ese evento, para que la boda se lleve a efecto. Así es de que tendríamos que identificar, establecer la fecha del evento, cuándo va a ser la boda, a partir de cuándo comenzaremos con todos los preparativos, no sé, por ejemplo, elaborar la lista de invitados, diseñar una invitación. Existen otros elementos más, cómo vamos a distribuir las invitaciones, el lugar del evento, el banquete, los platillos, la música. Y entonces, cuando nosotros vamos ejecutando cada una de tareas, estamos avanzando en nuestro proyecto. Hablemos de otro proyecto en particular. Por ejemplo, imagínense ahorita en este momento el proyecto de la construcción de una casa. Primero, ¿qué actividades se les viene a la mente para poder construir desde cero una casa? Pudiéramos iniciar con una serie de actividades en desorden, tal vez ahorita a manera de lluvia de ideas. ¿Qué tipo de actividades tendríamos que hacer para la construcción de una casa? Antes de continuar, pues llevemos el concepto de proyecto a algo un poquito más elaborado. Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades a realizar de manera articulada entre sí, con el fin de producir determinados bienes, servicios que son capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas dentro de los límites de un presupuesto y sobre todo en un periodo o en un tiempo especificado. Eso sería para nosotros un proyecto. Entonces, no basta que yo tenga la lista de actividades. Ahora la lista de actividades tendríamos que llevarlas a otro nivel. Hay que ordenarlas, hay que priorizarlas, cuál empieza primero, cómo se van a llevar cada una de esas actividades. Y bueno, esa parte es importante. Aquí tendríamos que hablar ya de un concepto un poquito más elaborado que abarque un poquito más. Y aquí quisiéramos hablar también de una aplicación llamada Microsoft Project como una herramienta que permite administrar proyectos. Si Microsoft Project administra proyectos, entonces te debe permitir trabajar con la planeación, con la organización, con la dirección y el control de las tareas a través de una interfase amigable y sobre todo que nos dé seguimiento a cada una de estas tareas. Esto debe favorecer el análisis de la información para una mejor toma de decisiones. Entonces, la administración de proyectos es la planeación, la organización, la dirección y el control de esas actividades. Entonces, ya no son solamente una lista de actividades. Tendríamos que ir trabajando, vamos a ir viendo cómo hacer un proyecto de manera muy sencilla, muy simple. Lo primero sería una lista de actividades. En Project hay que registrar las actividades, hay que registrarlas con cierto tiempo, hay que organizarlas y entonces tendríamos que iniciar ya nuestro proyecto. Antes de iniciar con nuestro proyecto, debo de ir introduciendo algunos conceptos. Yo estoy muy seguro que todos ustedes ya trabajan con proyectos. No sé, tal vez algunos de ustedes ya trabajen con un proyecto, pero lo hagan a través de una hoja de cálculo en Excel. Allí pongo mis actividades, ahí voy desarrollando cada una de ellas, voy poniendo mis notas de cuánto dura cada actividad, pero vamos a ir formalizando los conocimientos que tengamos. Un punto interesante sería el triángulo del proyecto. En el triángulo del proyecto intervienen tres factores fundamentales. Estos factores interactúan entre sí y de acuerdo al desempeño de cada uno, debe de fluir para el resto de actividades.
El primer elemento del triángulo sería el tiempo. El tiempo o la duración del proyecto. En este caso, el proyecto está sujeto al tiempo, una duración. La mayoría de los proyectos tienen una fecha límite para ser concluido. No quiero decir todos, debe haber alguna excepción, pero la mayoría de cada proyecto, desde que inicia, sabes cuál es la fecha que tienes como límite para concluirlo. Otro aspecto más del triángulo es el ámbito. El ámbito o alcance es el trabajo requerido para realizar y conseguir los objetivos del proyecto. Es un conjunto de características, de funciones, de especificaciones, y la calidad al final tiene que ser la parte interesante del ámbito. El ámbito del proyecto está formada por las tareas. Las tareas a su vez se dividen en fases. Las tareas definen el ámbito o el alcance del proyecto. Las tareas se definen en jerarquías. Hay tareas que deben de comenzar al terminar otras. Otras pueden iniciar al mismo tiempo, de tal forma que al concluir todas estas tareas, estamos determinando nuestro ámbito. Y finalmente, otro elemento más del triángulo que no podría faltar, pues es el costo. El costo no solamente tienen que verlo de forma económica. El costo puede ser humano. Por ejemplo, el pintor, el arquitecto, el plomero. Puede ser de equipamiento. Por ejemplo, una computadora que tengo que adquirir para llevar mi proyecto, o tal vez tenga que alquilar alguna computadora o equipos de otro tipo. Puede ser un costo de tipo material, las hojas, la tinta, lo que se vaya a requerir para ir elaborando nuestro proyecto, para hacer actividades. De esta manera pudiéramos inclusive tener costos por instalaciones, el alquiler de alguna oficina en donde tengo que atender a ciertas actividades. Y bueno, para todos los proyectos, el costo supone una delimitación, es decir, vamos a estar delimitados por un costo que va a ser nuestro presupuesto. La parte más importante de esto, y yo sé que muchos de ustedes ya trabajan o han entrado a Project, es explicarles un paso a paso de cómo hacer un proyecto de manera muy sencilla y muy rápida. Primero, analicemos. Esta es la interfase de Microsoft Project. Una de las características importantes es que es parte de la suite de Microsoft Office, y quienes ya trabajan con Word, con Excel o con PowerPoint, ya saben la cinta de opciones, las fichas, los comandos, la forma de cómo está estructurado. Y la parte más elemental, en la parte inferior, ya viene la manera en la que debemos de capturar nuestras tareas. Entonces, en esta sección capturamos nuestras tareas y de manera inmediata, conforme voy capturando las tareas, se va creando al lado derecho un gráfico. Basta con escribir mi lista de tareas. Estas son las tareas que tengo que elaborar, que tengo que hacer para construir una casa, cuánto dura cada tarea, cuándo empieza, cuándo termina la tarea, y con solamente capturar esta información, al lado derecho se va construyendo ya una gráfica. Esta gráfica es a lo que le llamamos el diagrama de Gantt. Es muy importante que con solamente capturarlo se vaya construyendo este diagrama, pero hay que ir agregando algunas otras cosas adicionales. Por ejemplo, lo ideal sería que este proyecto lo establecieras en ciertas fases. Estas fases, aquí ya coloqué algunas fases, el cimientos, estructura, la parte mecánica, la parte de acabados, siguen siendo las mismas actividades, pero se incluyeron ciertas fases. A estas fases se les llama hito. Un hito es un punto intermedio en el proyecto. Los hitos los vamos a utilizar como objetivos alcanzados durante mi proyecto. Y como todo, para hacer un proyecto necesito de una serie de tareas, pero estas tareas en algunas ocasiones una tarea puede depender de otra. No hago esta tarea si no he completado la anterior. Al hacer esta modificación, aquí hay una sección que dice predecesoras, y al momento de hacer esta
inserción, yo digo, ¿qué tareas dependen de otras? Por ejemplo, yo no podría hacer la tarea de decoración si todavía no se colocan las ventanas y las puertas. Estas tareas dependen unas de otras y lo que estamos haciendo aquí, este diagrama de Gantt me está dando algo a lo que se le llama en términos de proyectos la ruta crítica. La ruta crítica es una serie de actividades, una serie de tareas en donde una o más tareas dependen de otras y entonces se convierte en una ruta crítica, porque si hay un retraso en una de estas tareas, prácticamente estaríamos retrasando todo nuestro proyecto. Por eso es una ruta crítica a la que hay que atender, a la que hay que vigilar, a la que hay que estar muy atentos para que todo salga de acuerdo a lo planeado. Vamos a regresar un poquito a seguir introduciendo conceptos en la parte de los proyectos, de la administración de proyectos. Entonces, algunos otros puntos importantes, los componentes de un proyecto, serían las tareas. Las tareas responden a una pregunta. Una tarea es, ¿qué es lo que tenemos que hacer para este proyecto? Las tareas deben de responder esta pregunta. ¿Cuáles son las actividades que tenemos que hacer para cumplir con este proyecto? Cada tarea debe decir cuándo comienza y cuándo termina. Veremos si las tareas son dependientes, es decir, cuando termina una tarea debe comenzar la siguiente, o también veremos si las tareas pueden realizarse de forma paralela o concurrentes, es decir, que puedan avanzar al mismo tiempo. Tal vez en las actividades que mencioné hace un momento, pues fácil puedo yo colocar las puertas y las ventanas al mismo tiempo. No tengo que poner las puertas para poder poner las ventanas o viceversa. Este tipo de actividades son importantes identificarlas de esta manera. Recuerden, son actividades que tenemos que hacer. Las tareas se pueden inclusive dividir en subtareas y entonces tenemos tareas principales y tareas secundarias. Pero para hacer las tareas necesitamos contestar 3 preguntas más. Las preguntas que tenemos que contestar es, ¿y quién va a hacer esa tarea? ¿Quién lo hace? Esos son algunos puntos interesantes que tenemos que contestar. Otra, ¿qué materiales vamos a necesitar para hacer esa tarea en particular? Y finalmente, ¿cuánto nos cuesta esa tarea en particular? Esas 3 preguntas es a lo que le llamamos nosotros los recursos. Y hay 3 tipos de recursos, es importante mencionarlos. El recurso de tipo trabajo son los que dan respuesta a quién hace la tarea, son personas. Recursos de tipo trabajo son las personas que se encargan para realizar esa tarea. No siempre son personas, en algunas ocasiones tal vez sean máquinas, pero esas máquinas las debemos de controlar en un precio por hora. Y otro de los puntos es el recurso de tipo material. ¿Qué materiales necesitamos? ¿Cuántas unidades? Dependiendo del tipo de proyecto, por ejemplo, metros de cable, sacos de cemento, computadoras. ¿Cuánto me cuesta cada unidad? Y luego eso lo vamos a multiplicar por la cantidad de unidades que vamos a requerir para llevar este proyecto. Y finalmente, los recursos de tipo costo, que ya se los están imaginando. Solamente que aquí los recursos de tipo costo son todas aquellas actividades en donde no sabemos cuánto cuesta hasta que se utiliza. Quisiera dar algunos ejemplos. Los recursos de tipo costo son aquellos en los que no sabemos cuánto nos cuesta desde ahorita, sino hasta que lo utilizamos. Quisiera dar un ejemplo, un viaje. Un viaje por cuestiones de negocios, no siempre sé cuánto me va a costar el viaje, los boletos, el hotel, tal vez los viáticos, la comida, pues puedo determinar un presupuesto, pero no sé cuánto voy a gastar exactamente. Esos serían los recursos de tipo de costo. Otro punto interesante es el hecho de poder trabajar con este tipo de recursos y hay que asociar las tareas a los diferentes recursos.
Hay 5 campos principales en un proyecto que no podemos omitir, son fundamentales, son parte esencial en el proyecto y siempre te van a hacer preguntas asociadas a este proyecto. Entonces, estos campos los tenemos que utilizar para diferentes elementos. En este caso, lo puedes utilizar para un proyecto. Esto va invariablemente, va a ser algo, una constante, va a ser básico que te pregunten. ¿Cuándo comienza el proyecto? ¿Cuándo finaliza? ¿Qué duración tiene el proyecto? ¿Cuál es la fuerza de trabajo que se va a requerir para llevar ese proyecto? ¿Y cuánto nos va a costar ese proyecto? Estos campos son fundamentales y tenemos que planteárnoslo no solamente con un proyecto, sino que también con las tareas y con los recursos. O sea, ¿cuándo comienza y cuándo termina una tarea en particular? ¿Qué duración tiene en horas, en días, en semanas? ¿Cuál es la fuerza de trabajo que se va a requerir para esa tarea? ¿Y cuánto nos cuesta hacer esa tarea en particular? Afortunadamente, la interfase de Microsoft Project es muy sencilla. Ahora les voy a mostrar una vista de Microsoft Project en donde capturamos todos los recursos. Recuerden que los recursos son de 3 tipos. El recurso de tipo trabajo, que normalmente se refiere a personas, por ejemplo, el alta de los carpinteros, tengo 2 carpinteros, el alta del electricista, la persona que hace la decoración de interiores, los obreros, los albañiles, los plomeros, y aquí hay algunas características en donde me rentan o tengo que pagar por hora, por ejemplo, de equipo, la mezcladora, alguna computadora alquilada, esos son recursos de tipo trabajo. Entonces hay una vista en Microsoft Project donde capturamos esta información, los recursos de tipo material y los recursos de tipo costo. Simplemente capturamos la información, ya está alojada en cierto lugar, capturamos cuánto es por hora de cada persona, cómo nos va a cobrar, y con eso es más que suficiente para que en Microsoft Project pudiéramos hacer una combinación, porque viene una parte fundamental en el proyecto. Entonces ahora lo que tendríamos que hacer es ir a la siguiente fase. La siguiente fase es una fase a la que se le llama asignación de recursos. Es una etapa muy importante porque ya por un lado capturamos todas las tareas que tenemos que hacer o que se deben hacer para concretar un proyecto. Por otro lado, los recursos necesarios para realizar cada una tarea del proyecto. Entonces ahora hay que asignarlo. Vamos a hacer un ejemplo de cómo se hace la asignación. Es muy sencilla. Yo tengo mi lista de tareas. Hay una tarea que se llama paredes y a esa tarea le voy a dar con el botón secundario del mouse y le voy a decir asignar recursos. Y entonces digo todo lo que se necesita para que esa tarea se cumpla. Se necesita arena, se necesita cemento, se necesita el recurso de trabajo, un recurso humano, que es Iván Rosas, ladrillos, Martín Rebolloso, no sé si sea uno el albañil y el otro sea el ayudante, pero así es como se trabaja en un proyecto. Si recapitulamos un poquito, di de alta mis tareas, las capturé, dije cuánto tardaba cada tarea. Luego capturamos los recursos, es decir, las personas que hacen las tareas, los materiales que se necesitan para esa tarea, el costo que se requiere para cubrir esa tarea y ahora viene la parte de asignación. Yo digo, esta tarea se la vamos a asignar a estas personas, le vamos a dar estos materiales y se requiere de este costo para que se lleve a cabo esta tarea. Finalmente, se van a dar cuenta que Project lo hace muy fácil, lo hace prácticamente en automático, porque una vez que hacen ustedes eso, ya pasamos a la última de las fases, que es el informe. Y los informes, para conocimiento de todos, el Project trabaja con una serie de plantillas.
Esto quiere decir que los informes ya están elaborados, ya nada más tengo que ir y seleccionar el informe prácticamente para que empecemos a responder la serie de preguntas planteadas en todo proyecto. Ustedes ya se han de imaginar qué tipo de preguntas se plantean en un proyecto. Vamos a hacer un informe. Pues quisiera saber, pues, cómo está mi proyecto en tiempo trabajado. ¿Cuál es el trabajo que se requiere en color verde? ¿Cuál es el trabajo que ya estoy llevando a efecto, el trabajo real, color azul? ¿Y cuánto me faltaría en horas para poder concluir con mi proyecto? La ventaja más importante es que estas ya son plantillas que ya solamente tengo que seleccionarlas. Si ustedes revisan la forma de trabajar de Project, comparándola con Excel, con una hoja de cálculo, se van a dar cuenta que la estructura está muy ad hoc para capturar proyectos y que la forma de trabajarlo es muy sencilla. Aquí la invitación para que todos tengamos acceso a Project y la parte más importante que sería formalizar los conocimientos que tenemos. El triángulo del proyecto, la ruta crítica, qué son los recursos, qué tipo de recursos hay. Recuerden que hay recursos de trabajo, de material y de costo. La asignación de los recursos para completar una tarea son cosas muy sencillas y son parte de la actividad natural de un programa como este que se dedica a la administración de proyectos. Entonces, la invitación sería tomar Microsoft Project. Es un curso muy sencillo y la verdad es que muchos de los que tomamos Project nos familiarizamos muy rápido por el conocimiento previo que seguramente ya muchos tienen en el uso de la suite de Office, de Word, de Excel, de PowerPoint. De hecho, quiero compartirles la siguiente estadística. El 95% de los usuarios que asisten a una capacitación de Project son personas que ya tienen toda la información de sus proyectos. Esa información en su mayoría la tenemos en aplicaciones como Excel, como Access, como Word o como PowerPoint. La parte más interesante aquí es que los recursos, los calendarios, las diagramas, las tablas de Excel, las bases de datos en Access, los informes de Word o de PowerPoint, ustedes los pueden importar a Project. Si yo ya tengo la lista de materiales en Excel, los puedo importar a Project. Si ya tengo la lista de recursos, lista de personas, de las personas que hacen cada actividad, la lista de materiales, los costos, los vamos a poder importar a Microsoft Project. Esa es la parte de integración de utilizar una herramienta de la misma suite de Microsoft Office. La herramienta para administrar los proyectos, la idea es trabajar con la planeación, la organización, la dirección y el control de las actividades a través de una interfaz que ya todos conocemos, que es una interfaz de Microsoft Office. Hay que hacer más en menos tiempo, hay que aumentar la productividad. Yo sé que muchos de ustedes seguramente están trabajando los proyectos desde una hoja de cálculo. Yo lo hice durante mucho tiempo y la verdad es que tardaba mucho tiempo. Me fui haciendo experto en Excel, pero aún así creo que tenemos que darle su lugar a cada una de las actividades. Si ustedes van a administrar una serie de proyectos, lo ideal sería utilizar una herramienta para eso. Sería un ejemplo de cómo utilizar Microsoft Project. A mí se me hizo muy fácil trabajar con Microsoft Project desde la primera vez que entré al sistema. Simplemente vamos capturando la lista de actividades, se va creando el diagrama de Gantt y lo que sí es importante es que vamos a tomar un curso de Microsoft Project a través de una plataforma que nos va a ir permitiendo un avance en el aprendizaje de manera individualizada. Es decir, cada uno de nosotros va a ir aprendiendo a su propio ritmo, teniendo herramientas como lecturas, prácticas, videos y un evaluador, un programa que te permite ensayar cada uno de los elementos que se nos están explicando.